Habíamos terminado otro servicio y volviendo para dirigirnos a otro, allí por el bulevar, nos vemos un vehículo apartado como un hombre nos está pidiendo el alto. Y me bajé a hablar con el señor y me dijo claramente: soy médico y me está dando un infarto. Entonces lo cargamos porque es que estábamos a escasamente 300 metros del hospital. En ese momento pues tomas una decisión como si fuera un familiar tuyo. Dice, lo llevamos al hospital pues directamente. Enseguida el compañero se bajó del vehículo, solicitó una silla para transportar a esta persona. A los 2 días sí que recibo una llamada de un intendente de la policía local, el cual me dice que si me importaría hablar con la mujer de este señor. Que estaba muy agradecida por la actuación. Me entero ese día que el señor había fallecido y la verdad es que la conversación fue brutal. Que lo primero que ves, sobre todo en estos casos, es que podría ser uno de los tuyos y lo que te importa es eso, la humanidad, el poder atenderlos lo mejor posible para facilitarle las cosas. La frase del final fue, cuando se cortó la conversación, dio las gracias por no dejar a su marido morir como un perro. Esas fueron las palabras. Te sientes incluso violento de decir, es que es mi trabajo, no tienen por qué agradecérmelo. Por cambiar un poco el pensar de la gente, que la policía local solo se dedica a sancionar, sino que la labor humanitaria. En el turno de noche, que es en el cual mi compañera y yo estamos, un 50 o 60% de los servicios seguramente son labores humanitarias, de gente mayor que necesita algo y por la noche pues llama al que tiene a mano, a la policía local, que está las 24 horas del día, noche y día.